Hola, este es el día 17 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Y vamos con Génesis 41. Se titula Los sueños del faraón. Dice que 2 años después de que José hubiera interpretado los dos sueños, uno del jefe del panadero y el otro del jefe de los coperos, el faraón soñó que estaba al lado del río Nilo y que de ahí salían 7 vacas bonitas y gordas y después salían otras 7 vacas feas y flacas. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas bonitas y sanas, y luego el faraón se despertó. Y luego se volvió a quedar dormido y tuvo un segundo sueño en el cual había 7 espigas de trigo gordas y buenas creciendo en un mismo tallo. Y después crecieron 7 espigas más, flacas y quemadas por el viento del oriente. Las espigas flacas se tragaron a las espigas gordas y llenas. Entonces el rey se volvió a despertar y como que estaba medio incómodo, y a la mañana siguiente estaba preocupado, así que mandó a llamar a los magos y a los sabios de Egipto, pero nadie de ellos pudo interpretar su sueño. Entonces el jefe de los coperos le dijo a Faraón que cuando él estuvo en la cárcel había ahí un joven hebreo que le habían contado sus sueños y que les había interpretado todo tal cual. Entonces el faraón mandó a llamar a José y lo sacaron de la cárcel y lo rasuraron y le cambiaron de ropa y así se presentó ante el faraón. Y el faraón le dijo, oye, tuve un sueño y yo sé que tú puedes interpretarlos. Pero José le respondió, no, yo no puedo interpretar sueños, pero Dios quizás se lo puede explicar. Entonces el faraón le contó el sueño que ya habíamos narrado y José le dice que los dos sueños son sobre lo mismo, que cuando se repite 2 veces es porque son cosas que Dios va a hacer verdaderamente. Dice que durante 7 años va a haber abundancia de comida en toda la tierra de Egipto y después de esos 7 años vendrán otros 7 años de escasez, que esa escasez va a destruir al país. Y le recomienda al faraón que busque un hombre sabio e inteligente para ponerlo a cargo de Egipto, porque debe de asignar a gente que recoja la quinta parte de lo que se produzca en los 7 años de abundancia y que se almacene el grano bajo el control del faraón en ciudades determinadas y cuidarlo, para que de ese modo no se destruya el país. Entonces el faraón dice, ¿podemos encontrar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios en él? Y dice, bueno, como Dios te ha mostrado todo esto a ti, no existe nadie más sabio e inteligente que tú. Recordemos que ya había mandado traer a los magos y a los sabios de Egipto, y ni los magos ni los sabios de Egipto había podido con la interpretación del sueño, y por eso, pues, el faraón consideró que José era el hombre más inteligente de todo el lugar. Y le dice, tú estarás a cargo de mi palacio y toda la gente obedecerá tus órdenes. El faraón va a ser el único que tenga más poder que tú. Luego el faraón se quitó el anillo real de su mano y se lo colocó en la mano de José, y lo vistieron de ropa muy fina y le colgaron una cadena de oro en el cuello y lo hicieron montar en una carroza real y lo presentaron frente al pueblo para que todo el mundo lo conociera y le hicieran reverencias. Y el faraón le puso el nombre de Safenat Panea a José y le dio como esposa a Asenat, que era la hija de Potifera, un sacerdote de la ciudad de On. En ese entonces José tenía 30 años cuando comenzó a servir al faraón, rey de Egipto. Y José tuvo 2 hijos con Asenat. Al primero lo llamó Manasés, que dijo, porque Dios me hizo olvidar, y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha dado hijos en la tierra en la que he sufrido. Durante los primeros 7 años hubo mucha abundancia y José logró almacenar los granos en las ciudades que los rodeaban. La Biblia dice que José almacenó mucho trigo, tanto como la arena del mar, tanto que dejó de medirlo porque no se podía medir. Después de esos primeros 7 años de abundancia, empezaron los 7 años de escasez y comenzaron a llegar de todos los países hacia Egipto a decirle al faraón, a implorarle por comer. Y el faraón les dijo, vayan con José y hagan lo que él les diga. Entonces gente de todo el mundo venía a Egipto a comprarle trigo a José, ya que era muy grande la escasez en todo el mundo. Entonces Jacob se entera de que había trigo en Egipto, porque pues también en Canaán llegó la escasez. Y le dijo a sus hijos,
nada más están ahí sentados, mirándose unos a otros sin hacer nada. Yo ya me enteré de que tienen trigo en Egipto. Vayan allá y compren trigo para que no nos muramos de hambre. Entonces mandó a todos los hermanos, pero no mandó a Benjamín porque tenía miedo de que le pasara algo. En ese entonces José era gobernador del país y él era quien vendía el trigo a todos. Cuando los hermanos de José llegaron y se postraron rostro a tierra delante de él, José los reconoció, pero actuó como si no los conociera y les habló de manera muy dura. ¿De dónde vienen?, les preguntó. Venimos de Canaán a comprar comida. No, no, ustedes son espías y han venido a ver cuáles son nuestros puntos débiles. Y ellos dijeron, no, señor, nosotros nada más venimos a comprar comida, somos hijos de un mismo hombre, somos hermanos, somos personas honestas. Y José insistía, no, ustedes son espías y han venido a ver cuáles son nuestros puntos débiles. No, señor, somos dos hermanos. Y ya le empiezan a contar como que más detalles, ¿no? Tenemos nuestro hermano menor que se quedó allá y otro hermano que ya murió. Y José insistía en que eran espías y dice, bueno, les voy a dar la oportunidad de que ustedes demuestren que efectivamente no son espías. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano mientras el resto permanece en prisión. Y los encerró en prisión durante 3 días. Al tercer día, José les dijo, yo temo a Dios. Hagan esto y les voy a perdonar la vida. Uno de sus hermanos se va a quedar aquí en la prisión mientras el resto lleva el trigo a sus familias, pero deben de traerme a su hermano menor. De ese modo yo sabré que no son espías y que están diciendo la verdad. Durante todo este tiempo, José estaba utilizando un intérprete para hablarles a sus hermanos. Y uno pensará, ¿cómo es que no reconocieron a José? Pues si nada más habían pasado, ¿cuántos? 7 años más los 2 años de prisión, más el tiempo que estuvo con Potifar. Bueno, recordemos que parece que cuando lo vendieron tenía 17 años y ahorita tenía 30. Entonces estamos hablando de 13 años más, pero 30, cuando empezó a gobernar, 37, 20 años después. Y los atuendos de los egipcios tenían pues las cabezas rapadas y usaban maquillaje y bueno, después de 20 años pues sí era complicado pues poderlo reconocer. Pero volvamos al texto. Entonces José toma a Simeón e hizo que lo ataran y que lo llevaran a la cárcel delante de ellos. Y a los otros les dijo, pues bueno, llenen sus costales de trigo, móntenlos en sus burros y vayan a su casa y traen a su hermano. Los hermanos se fueron y en el camino uno de ellos se dio cuenta de que el dinero estaba ahí adentro de los costales, porque José había hecho que sus siervos pusieran el dinero que habían pagado por el trigo dentro de los costales. Entonces tuvieron mucho miedo, porque recordemos que les habló de una forma muy dura. Total que llegan con su papá y le cuentan todo lo que pasó. Y le dicen que tienen que regresar con su hermano Benjamín, pero Israel no quería dejar ir a Benjamín. Entonces Rubén le dijo a su papá, te doy permiso de matar a mis 2 hijos si no te vuelvo a traer de regreso a Benjamín. Cabe resaltar que en algún momento cuando los hermanos vieron lo que les estaba sucediendo en la prisión, entre ellos se decían, todo esto nos está por lo que le hicimos a José. Pero como estaba usando intérprete, ellos no sabían que José estaba entendiendo lo que decía. Y entonces José se puso triste al escuchar pues lo que sus hermanos estaban diciendo de, ay, pues es que nosotros oímos cómo nos rogaba que no lo vendiéramos y no nos importó y por eso ahora nos está pasando esto. Y José se apartó y lloró. Eso es en cuanto al Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, estamos en Mateo 12 y están hablando del día de descanso. Entonces Jesús iba con sus seguidores por unos sembradíos y entonces ellos tenían hambre y empezaron a arrancar algunas espigas para comérselas. Pero los fariseos vieron lo que hacían sus seguidores y le dijeron a Jesús, ¿ya viste lo que están haciendo tus seguidores? ¿Que no sabes que está prohibido hacer esto en el día de descanso? Y entonces dice Jesús, bueno, ¿ustedes no han leído lo que hizo David? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hizo David cuando estaba huyendo de Saúl? Que él y sus compañeros, David entró a la casa de Dios y él y sus compañeros se comieron los panes de la proposición, los que eran consagrados para Dios, que solamente se los pueden comer los sacerdotes. Dice, bueno, no han oído hablar de la ley del día de descanso, pero todos los sacerdotes trabajan durante el día de descanso y ellos violan la ley y no son culpables.
¿Ustedes no habrían condenado a las personas si supieran el significado de lo que dice en las Escrituras? Cita: yo no quiero sacrificios, sino que ustedes tengan... Y menciona que el Hijo del Hombre es Señor del día de descanso. Y continuamos con lo del día del reposo. Él entra a la sinagoga y ahí había un hombre que tenía la mano, en una versión dice la mano seca y en otra versión dice la mano paralizada. Y buscaban la manera de que Jesús cometiera una falta en el día de reposo. Entonces Jesús dice, ¿no se debe sanar en el día del reposo? ¿Cómo? Si alguno de ustedes tiene una oveja, en el día de reposo se cae un pozo, ¿no es verdad que van y la... Y un humano no vale más que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien a la gente en el día de descanso. Entonces Jesús le dice al hombre de la mano paralizada, extiende la mano. Y en el momento en el que el hombre extiende la mano le quedó sana. Y entonces los fariseos salieron y empezaron a planear cómo matar a Jesús. Continúa diciendo que Jesús es el siervo elegido por Dios, que había mucha gente que lo seguía y que él sanaba a los enfermos. Y sigue mencionando características de Jesús que están escritas por el profeta Isaías, de cómo se está acerca de su personalidad, y que todas las naciones van a poner la esperanza en él. Después le trajeron a Jesús un hombre ciego y mudo, porque estaba atormentado por un demonio. Entonces Jesús lo sanó y por fin el hombre pudo ver y hablar. Y toda la multitud se quedó impresionada y comenzaron a decir de Jesús, a lo mejor este hombre es el hijo de David. El hijo de David porque el Mesías que estaban esperando era descendiente de David. Por eso dicen hijo de David, refiriéndose a que a lo mejor este hombre era el Mesías. Pues muchas gracias por escuchar. Esto fue el día 17 de nuestro plan de lectura. Esperemos escucharnos el día de mañana. Saludos y